Muy buenas noches, profesora, compañeros. El día de hoy les voy a explicar acerca de la política económica aplicada a la formalización de las pequeñas empresas en el Perú, como parte del curso de Economía General. Mi nombre es Elizabeth Melina Espinosa Cabrera y bueno, para comenzar voy a dar una pequeña introducción con respecto al proceso de formalización en el Perú, ¿no? Que ha presentado múltiples problemas. Ello se demuestra con los índices de informalidad que se tiene a la actualidad, ¿no? Tenemos que hay un 70% de la población que se encuentra en la informalidad en estas prácticas económicas. Por lo tanto, la mayoría de negocios en el Perú se encuentran afrontando esta situación, ¿no? Y también, bueno, por lo tanto, los trabajadores. Es importante poder comprender este fenómeno para saber a qué se debe y también cuál es el rol que debe jugar el Estado en esta situación, bueno, en este mercado, ¿no? Muy bien, vamos a hablar acerca de este fenómeno económico. Para empezar, ¿en qué consiste la formalización? La formalización consiste en una serie de procedimientos que aplican las empresas o negocios o emprendimientos para poder formar parte de la economía formal del Estado al que pertenecen, ¿no? En este caso el Estado peruano. Sin embargo, según lo que nos indica la Encuesta Nacional de Hogares para el año 2022, en el Perú, la informalidad en las actividades laborales perjudica a 13.4 millones de personas, ¿no? Que se dedican básicamente a laborar bajo este rubro. Y bueno, en las zonas urbanas, la informalidad en los trabajos, en los empleos, representa el 75.7%, mientras que en las zonas urbanas, a diferencia, es un problema más profundo, ¿no? Este problema es más grande y bueno, lleva la informalidad a un 95.3%, sobre todo en las actividades agrícolas y también ganaderas. Bueno, las que corresponden al campo, ¿no? Por ser zonas rurales. Por lo tanto, se tiene que 4.1 millones de trabajos informales se encuentran en las actividades agropecuarias, ¿no? Al respecto, ¿qué escuela aborda este problema económico? Bueno, en mi caso he decidido abordarlo desde el punto de vista de Keynes, de John Maynard Keynes, con la escuela keynesiana. ¿Qué nos indica? Bueno, para empezar vamos a hablar de la postura económica de la escuela clásica. Para la escuela clásica, la economía se regulaba por sí misma, o bueno, el mercado se regulaba por sí mismo, buscaba su propia estabilidad. No obstante, para Keynes, la economía no se regula por sí sola. La economía puede estancarse, tanto en niveles bajos como en niveles altos y por lo tanto es necesario que haya un ente regulador. En este caso, el ente regulador vendría a ser el Estado. Eh, y bueno, el Estado tendría que apoyar al mercado, regularlo para poder permitir que se dinamice la economía. Eh, Desde la perspectiva clásica, la oferta era lo esencial, la oferta que producía el mercado era lo que debía ser. Sin embargo, desde el punto de vista de la escuela keynesiana, es la demanda la que debe formar parte de este proceso productivo, ¿no? Cuando una empresa aumenta su producción en función de la demanda, también aumenta el número de trabajadores. Y bueno, para Keynes la demanda debe ser la que debe fijar el tipo de bienes que se necesitan en el mercado y también el tipo de servicios, ¿no? Eh, Según Uribe, que es uno de los autores en los que me he basado para realizar el informe, eh, debe haber un equilibrio entre la inversión y el ahorro en la economía para poder definir el nivel de producción y por ende también determinar un adecuado empleo. Bueno, al respecto, ¿no? Del papel del Estado y, bueno, cómo debería de llevarse a cabo, ¿no? A razón de la informalidad. Primero, tendríamos que indicar cuáles son las consecuencias de la informalidad. Bueno, la informalidad trae consecuencias como el subempleo, eh, es más perjudicial para los trabajadores en ese sentido, ¿no? También tiene perjuicios para las empresas, sin embargo, eh, en el rubro laboral hay una falta de derechos laborales, lo cual comprende
bueno, falta de seguro de salud, el trabajador también puede deberse a un entorno laboral que no sea seguro para él mismo, a horarios laborales de repente que excedan las 8 horas contempladas, ¿no? No tener CTS o vacaciones, entre otros derechos, ¿no? No tienen derechos o también los empuja a aceptar condiciones de empleo que no sean las mejores, ¿no? Y de ahí ya vemos el subempleo, un pago menor al promedio y bueno, también por otro lado, ¿no? La informalidad no permite que las empresas crezcan debido a que tampoco no pueden tener acceso a los créditos o a los préstamos empresariales, ¿no? Muchas empresas se formalizan debido a esto, ¿no? A que por medio de la formalización pueden acceder a créditos, ¿no? O préstamos que les permita crecer. Cuando una empresa es informal, no les permiten, ¿no? No hay una seguridad en los bancos para poderles proporcionar, ¿no? Ese tipo de préstamos. Muy bien, este problema de la informalidad lo podemos abordar desde dos perspectivas, desde la perspectiva macroeconómica y microeconómica. Para empezar, vamos a hablar de la perspectiva macroeconómica. Aquí podemos ver un informe del Ministerio de Economía y Finanzas acerca del incumplimiento del salario mínimo para el año 2023, tomando como base que la remuneración mínima vital actual, la vigente, es de 1025. Bueno, este informe es un poco preocupante porque nos indica que hay 14 departamentos en el Perú en los que el sueldo promedio es menor al mínimo, sobre todo en los departamentos de Puno, Huancavelica, Cajamarca, Apurímac, Amazonas, Ayacucho, San Martín. Bueno, son bastantes, ¿no? Pero los más resaltantes son Puno, Huancavelica y Cajamarca, ¿no? Y bueno, el Amazonas. En Puno tenemos que el 72.7% de los trabajadores que están en el rubro informal, o bueno, en la informalidad, ganan menor al promedio del sueldo, ¿no? Del salario, con 710 soles. Y bueno, en Huancavelica tenemos que es el 71.2%. Y bueno, si bien ha habido una mayor formalización o el Estado ha intentado formalizar eh, los rubros de la agricultura y de la ganadería, eh, eso ha disminuido también en cierto modo los empleos, ¿no? Em, Eso a nivel macroeconómico, ¿no? Podemos ver estas cifras que son preocupantes. Sin embargo, también para poder comprender este fenómeno necesitamos explicarlo bajo la perspectiva microeconómica, ¿no? Según esta perspectiva, la informalidad se debe a que hay muchas restricciones debido a una ineficiencia del Estado, ¿no? Al momento de realizar los trámites, muchas veces los administrados pueden ver que son trámites engorrosos o burocráticos que conllevan muchos pasos, ¿no? Y que, bueno, ante la espera hay como que mm, es más perjudicial, ¿no? Para ellos, cuando son personas que necesitan sobrevivir del día a día, ¿no? Y así la informalidad se puede encontrar sometida a diversas situaciones que pueden impactar sobre el comportamiento o el accionar del individuo. Y bueno, ello puede llevarlo a una dualidad, ¿no? Sobre decidir entre la formalidad o la informalidad, ¿no? Y bueno, en conclusión, podemos ver que desde la perspectiva de Keynes, el Estado es el responsable de poder tratar este tema, este fenómeno económico. Y también podemos ver que eh, la, bueno, la informalidad se puede comprender de mejor manera abordando ese tipo de temas, ¿no? También tenemos diferentes conceptos y herramientas como las políticas económicas y también políticas monetarias y fiscales que nos pueden ayudar a de repente poder abordar ese tema, ¿no? En un futuro. Y bueno, de este modo le agradezco, profesora, compañeros, y espero que nos podamos ver en una próxima oportunidad. Hasta luego.